Bienvenidos, nueva edición de La Nave de Ulises. Compañeros, bienvenidos. Alex Serrano, Álvaro en los mandos técnicos y nuestra querida Paula, Javier y todo el equipo de Click Radio Televisión. Cómo no, nuestro CEO aquí a mi ladito, imprescindible en cada Nave de Ulises. Javier Lillo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alessia. Nuestro colaborador, imprescindible habitual también, Gabriel Montevado, historiador, escritor, experto en seguridad. Bienvenido. Encantado de estar aquí, como siempre, un placer. Y hoy especialmente damos las gracias y la bienvenida a nuestro psicólogo Manuel Oliva. Él es psicólogo clínico, director fundador de Center Psicología Clínica, porque el tema que nos atañe en este programa de hoy va a hablar de algo cotidiano, Manuel, y es que lo es, más de lo que podemos imaginar. Vamos a hablar de los TOCs, del TOC. De los TOC. Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Gracias, Manuel. Bueno, hoy un tema que, verán, yo creo que va a servir para esclarecer muchos conceptos, como siempre, erróneos, pero también a lo mejor para retratar situaciones que muchas personas no sienten como suyas, pero que a lo mejor pues, hay cierto paralelismo, cierta identificación. Trastornos obsesivos compulsivos. Yo creo que lo primero, pregunta obligada, es obvia. Manuel, ¿qué es un TOC? Bueno, un TOC es un trastorno psicológico. Dicen que está, según la OMS, entre las 10 enfermedades que pueden ser más incapacitantes. Es decir, que no es una tontería, ¿no? A veces frivolizamos, banalizamos el término TOC. Si soy ordenado, si soy un poco perfeccionista, pues enseguida decimos, soy un poco TOC, ya, pero el TOC es otra cosa, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, como dice el término, se compone de obsesiones y de compulsiones. ¿Qué es una obsesión? Una obsesión es un pensamiento, una imagen o incluso un impulso, y hago hincapié en esto porque luego veremos lo que esto supone para la persona con TOC, pensamiento, imagen o impulso que acude recurrentemente a la mente de la persona en contra de su voluntad y que genera un alto nivel de ansiedad. La persona no se identifica con esos pensamientos, no quiere tenerlos. Las obsesiones son egodistónicas. ¿Qué significa esto? Pues que no van conmigo, no me identifico con ellas. Quiero quitármelas a toda costa. Existiendo esa dependencia, no nos identificamos, ¿no? No nos identificamos. Con esos impulsos. No. Considero la idea rara, extraña. ¿Por qué me viene esto a mí a la cabeza? Yo sé que es un poco absurdo. Luego hay grado de consciencia, perdón, Manuel, sí, ¿no? Que eso es lo que también parece un poco chocante. Sí, Somos conscientes de la no normalidad de ese estado, de esos pensamientos, de esos impulsos, pero entiendo que son irrefrenables. Sí, la angustia es tan alta que la persona intenta neutralizar a toda costa ese tipo de pensamientos. Y ahí es donde vienen las compulsiones. Las compulsiones son todos aquellos actos mentales o conductuales que están orientados a reducir la ansiedad y a quitar la obsesión de en medio. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el impulso y la compulsión? Vale, el impulso forma parte de la obsesión. La compulsión es un acto que está encaminado a reducir la obsesión, es decir, a quitarme el pensamiento, a quitarme la imagen o a quitarme el impulso y a quitarme la ansiedad que yo me genera. Hablado del impulso porque la obsesión no es solo una idea. Por ejemplo, yo puedo pensar que si toco la mesa me contamino, me contagio de X enfermedad. Es un pensamiento. Ahora bien, me puede venir la imagen, que es yo me veo contagiado, me veo en un hospital, allí atendido, casi en terminal, por haberme contagiado. Y un impulso, en este caso, el tema de la limpieza no estaría, pero por ejemplo, cuando la obsesión es miedo a hacer daño a alguien cercano y querido, puedo tener como el impulso de llegar a hacerlo. Ojo, no es un deseo. Es el impulso, ¿y si me da por hacerlo? Es decir, Manuel, ¿hay grados o son componentes que pueden estar o no entre el pensamiento, entiendo, la imagen y el impulso que ya puede llevar a una acción? ¿Son grados? El impulso en el TOC nunca lleva a una acción. Es una sensación como de, ¿y si lo hago? Es como si tuviera la tentación de hacerlo. Pero, insisto, es egodistónico. La persona no quiere hacerlo, se aterra ante el pensamiento. ¿Cómo voy a querer hacer daño al ser querido? No, esto no puede ser. Me estoy volviendo loco por tener esta idea. Pero la obsesión viene definida por eso, un pensamiento, una imagen y un impulso. Evidentemente la angustia va a ser mucho mayor cuando en lugar de un pensamiento aparece un impulso. Porque la sensación de descontrol, la sensación de me estoy volviendo loco
es mucho mayor. Ahora, hay que dejar claro, la probabilidad de que alguien con ese tipo de pensamientos, imágenes o impulsos llegue a hacer algo es cero. Entonces entiendo, Manuel, que el trastorno no está tanto en ese pensamiento, ni imagen, ni impulso incluso, sino como esas actitudes reiteradas, obsesivas, que a lo mejor, según nos explicas, entiendo que las personas recurren a ellas para mitigar la ansiedad, esa sensación de descontrol que tiene la persona, ¿no? Correcto, porque además el hecho de intentar quitarme la obsesión, quitarme la idea, el pensamiento intrusivo, me lleva a reintroducir el pensamiento en mi mente. Es decir, es un círculo, ¿no? Entramos en un círculo. Entonces la persona lo que trata es por todos los medios de hacer una compulsión, es decir, un acto para reducir ese malestar, para quitarse la ansiedad y reducir la probabilidad de que aquello que piensa ocurra. Entonces, el problema está en que la persona ya ha intentado por todos los medios quitarse la obsesión y esto no funciona. Esto complica, agrava más. El enfoque hay que ponerlo en quitar las compulsiones. Serían pasos, ¿no? Primero quito la compulsión, con esa compulsión entiendo que voy a mitigar la ansiedad, con esa ansiedad vamos a paliar pensamientos. Si conseguimos quitar la compulsión, la ansiedad y el pensamiento obsesivo van a disminuir hasta que llegue un momento en el que desaparezca. Chicos, yo he querido hacerle un par de preguntas a Manuel por contextualizar e introducir el tema, pero hoy Manuel va a ser un poco todos a una porque tenemos mil cosas que preguntarte. Yo creo que siguiente paso importante, nos lo ha dicho Manuel al comienzo, se tiende a banalizar, a frivolizar mucho con, en general, cualquier trastorno psicológico, pero con este efectivamente más. Incluso recurrimos en el sentido lingüístico a él muchas veces, ¿no? Nos ejemplarizaba el otro día Antonio con colocar los calcetines en colores. Bueno, pues eso puede ser o no un TOC. Ahora veremos en qué momento se convierte en un trastorno, pero la cosa puede ser mucho más grave y hay muchos tipos y casos de trastorno. ¿Cuándo empieza a ser un problema? ¿Cuándo se diagnostica un TOC, Manuel? Bueno, se diagnostica cuando el nivel de ansiedad es muy alto y sobre todo cuando el problema empieza a interferir en la vida diaria. Yo puedo colocar los calcetines por colores o las camisetas por colores en el armario. Bien, esto no es un problema, salvo que yo esté horas colocando los calcetines, horas colocando la ropa y eso interfiera en mi vida diaria. Entonces el problema es efectivamente la interferencia que tiene en mi vida. Si no me interfiere, no hay problema. Es decir, en el momento que condiciona, ¿no? Que nuestra vida empieza a girar en torno... Y sufro por ello. Cuando empiezo a sufrir por ello, porque condiciona mi vida, es cuando tenemos que valorar si realmente estamos delante de un TOC. Llevándolo al ejemplo de Antonio. Las que somos ordenadas y perfeccionistas, me meto yo para que no esté señalando a nadie, en principio no tenemos por qué tener un trastorno. Claro, nos decía Manuel, pues depende, porque si llegas tarde al trabajo por ordenar los calcetines de colores, a lo mejor ya hay que cuestionarse si hay un problema de fondo. La duda nos surge a todos porque todos creemos que podemos llegar a tener un trastorno obsesivo, compulsivo. Yo personalmente pues tengo muchísimas manías, es cierto que no interfieren, pero cuando me pongo a pensar en situaciones, se me viene a la mente, por ejemplo, las supersticiones, ¿no? El no pasar por debajo de una escalera y te condiciona a saltarte la acera y correr riesgo, por ejemplo, ¿no? No, pero es buen ejemplo. Ese cambio de ruta, hábito, una ruta. ¿entendemos que es un condicionamiento como para que cuestionemos si hay un problema de fondo o no? ¿O es el, venga, por si acaso, yo me cambio de acera y no pierdo nada, ¿no? Habría que diferenciar las supersticiones del TOC supersticioso. Las supersticiones están conectadas con nuestra cultura, mitos, la historia, con lo cual están dentro del contexto social. Bueno, pues miedo al martes y 13, miedo a vestirme de amarillo, pasar debajo de una escalera. Bueno, en principio todos podemos participar de ese tipo de creencias, pero que están arraigadas en el contexto social. Hombre, si lo que tengo que hacer ya me lleva a secuencias, a rituales muy complejos, pero no es habitual. Porque el TOC supersticioso, la diferencia es que el contenido es más bizarro, más extraño.
y más random, como dicen ahora, ¿no? Más aleatorio. Es decir, si piso la raya que me lleva del salón al baño, igual se puede morir mi madre. Bueno, eso es una superstición, pero obsesiva compulsiva, ¿no? Es decir, eso no está enraizado en la cultura, ni en un mito, ni en nada, ¿no? Es decir, si evitamos la escalera cambiándonos de acera, en principio No no. pasa nada. Si ya vas toda la acera, a lo mejor evitando las rayas, pisando las baldosas en la zona céntrica, ¿no? Eso Sí, también es un impulso Sobre habitual, ¿no? Asaltitos, asaltitos por la Sobre ciudad. todo si pienso que al pisar la raya va a ocurrir una desgracia. Es decir, la obsesión sería posible desgracia y la compulsión sería no piso las rayas por si acaso. Pero claro, yo he tenido gente en consulta que no llegaban nunca a la consulta porque no podían salir de casa. Pues claro, intenta no pisar alguna raya de los baldosines. Imposible. Con lo cual, bueno, eso ya es un toque supersticioso, pero no tiene nada que ver con las supersticiones que tenemos en la cultura, ¿no? Que incluso pues tienen también una parte interesante, ¿no? Para analizar en el contexto social. Ujú. Bueno, aquí entramos qué es normal y qué deja de ser normal. Para eso están los profesionales. Aparte de que la misma persona se puede dar cuenta de que algo no funciona bien, ¿no? Pero las manías las podemos tener todos. Una manía determinada, pero hasta dónde es normal y dónde deja de ser normal. Pues para eso están los psicólogos, los psiquiatras. Y luego, obsesiones. Pues obsesiones puede haber de todo tipo siempre que no pasen la raya. Hay gente que se obsesiona con un actor y, bueno, está obsesionado, pero cuando ya pasa a ser un acosador, ahí ya la diferencia es, por ponerlo en la vida real, ¿no? Porque luego, claro, la línea, como siempre, ¿no? La línea que separa determinadas conductas, términos, puede ser muy fina, ¿no? A veces incluso traslúcida, que es una afición muy enraizada y muy entregada con respecto a una obsesión, ¿no? ¿Dónde está ese punto? Pues hay un punto clave. Recogiendo el ejemplo de Gabriel, ¿no? Si alguien está obsesionado con un personaje público, famoso, y no para de buscar información, incluso de seguir a esa persona, ese pensamiento, esa obsesión, entre comillas, porque no es una obsesión, es egosintónica. Es decir, la persona sintoniza con esa idea, no se siente a disgusto por tener la idea. Una obsesión dentro de un TOC es una idea egodistónica. Estoy a disgusto teniendo esa idea, no quiero tenerla. Entonces esa es la diferencia. Hablamos no solo de cómo interfiere en la vida, sino que la obsesión, por definición, es egodistónica. Yo no la quiero tener y hago todo lo posible para quitármelo de la cabeza. Hemos puesto a lo mejor algún ejemplo que no son realmente los más impactantes. Hay que decir que Manuel es muy especialista, es una de las materias en las que es más experto y por tanto tratas con este trastorno prácticamente a diario en tu consulta. Sí. ¿Qué te encuentras, Manuel? Hasta donde puedas y Bueno, quieras sí, compartir. Comparto para dar información porque el diagnóstico, probablemente el TOC está infradiagnosticado. No todo el mundo con síntomas graves de TOC acude a la consulta. Por vergüenza, miedo, ¿qué van a pensar de mí? O sea, es que tengo la idea de que soy capaz de matar a mi pareja mientras duerme. Incluso la sensación de impulso, me voy a levantar y le voy a matar. ¿En alguno de esos casos se llega a culminar esa idea? Porque seguro que nunca. ahora Gabriel está pensando, estos Nunca. asesinos, Nunca. incluso en serie, hijos que matan a sus padres, ¿tiene que ver con un Nunca. inicio de TOC? Nunca. No. Es muy diferente. Nunca. Es decir, la persona con TOC no tiene riesgo de hacer absolutamente nada. Esto también es importante diferenciar. Si Hay ya que existe un diferenciarlo. riesgo o se ha consumado un pensamiento, No estaríamos hay. hablando de otro trastorno, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de otra cosa. Volvemos a lo mismo, egodistónico. ¿Cómo estoy yo pensando que puedo matar a mi pareja? O sea, me estoy volviendo loco, pierdo el juicio. ¿Y si pierdo el control? ¿Y si lo hago? Yo no quiero tener esa idea. No hay probabilidad de que eso ocurra. Y esto tiene que tranquilizar a la persona con síntomas de TOC. Yo me he encontrado con situaciones muy graves de mujeres que han tenido a sus bebés y tienen la idea o tienen la imagen de que están matando al bebé. ¿Y si me levanto por la noche
y soy capaz de hacer el daño al bebé. En este caso, ¿el TOC se relaciona con otros trastornos? Manuel, me viene a la cabeza la depresión posparto. ¿Tiene que ver a lo mejor con un desencadenante depresivo? Ahí podemos hablar también, si habría que diagnosticar o diferenciar si hay un TOC como tal o si es una depresión posparto. Las dos cosas, entiendo, o sí se pueden dar. Se pueden en unir. el caso de que haya una depresión posparto, ahí sí que hay que hacer pues una valoración muy específica. Pero si hablamos de un TOC, yo los he tenido, insisto, la probabilidad es 0. Lo que pasa es que ya solo el pensamiento me sobrecoge. La imagen, ¡buf! Pero el impulso, ¿y si cojo el cuchillo y se lo clavo? Y es como casi que se me va la mano por el cuchillo. Es la sensación que tiene la persona. ¿Llegan a verbalizar esos pensamientos? Es decir, Difícil. ¿se convierte en un problema familiar también por ese temor? Es difícil que lo cuenten. Hay quien lo cuenta, quien lo dice. Pero, es difícil porque... Esa Le cuento vergüenza. a mi pareja Claro, que tengo este pensamiento, ya no va a dormir. claro. ¿Va a pensar que estoy loco? ¿Me va a dejar porque igual pierdo el juicio? Insisto, esto quiero dejarlo muy claro. La persona con TOC, con un diagnóstico de TOC, nunca va a hacer lo que no quiere hacer. Nunca. Su miedo es, ¿y si lo hago? Y ahí está el drama del trastorno obsesivo. Pero nunca va a hacer lo que no quiera hacer. ¿Vale? Esto es importante. Bueno, probablemente este TOC de hacer daño a los demás o a uno mismo, puede ser de los más graves, porque es el que lleva implícito una idea de responsabilidad, de culpa, un valor moral muy por encima de las otras ideas obsesivas. Todas están impregnadas de este valor moral de responsabilidad y de culpa, luego contaré. Pero claro, hacer daño a alguien, esto ya llega al límite de lo moral, ¿no? Hombre, si no he comprobado el gas y hay una explosión y yo soy el responsable, moralmente esto me genera una culpa tremenda. Pero imaginemos la culpa que me genera pensar si puedo hacer daño a alguien. En ese caso en el que, por ejemplo, ese pensamiento obsesivo se centra en uno mismo, creo, corrígeme si no, Manuel, personas, has hablado tú de la limpieza, ¿no? De la pulcritud. Hay personas que se obsesionan con infecciones víricas, por tanto Sí. ven microorganismos en cualquier objeto, situación, se obsesionan porque piensan que van a morirse. Bueno, Sí. es un límite, pero en sí mismo. ¿Existe ese sentimiento de culpa, esa responsabilidad, esa nota moral? Bueno, por un lado, la responsabilidad sí es por tonto, por hacer las cosas mal, por irresponsable, he tocado el pomo de la puerta y me he contagiado. Podía haberlo evitado. Pero hay algo más grave. Yo me puedo contagiar, pero ¿y si contagio a mi hijo por la irresponsabilidad que yo he tenido de tocar el pomo de la puerta que estaba contagiado? Yo podía haberlo evitado y no lo he hecho. Ahí la responsabilidad, machaca, la angustia que genera eso es terrible, ¿no? Y una pregunta, Manuel, porque se podría dar también, igual que hemos hablado de las supersticiones, en celopatías, ¿no? El trastorno de coger la agenda, el móvil de la pareja todos los días, ya como algo para que no haya una infidelidad o para que no haya alguna conducta inadecuada, ¿no? Tengo el impulso de revisar todo. Los O de celos revisar- desmedidos serían un TOC, porque yo creo que ahí entramos en otras patologías, no lo sé. Ahí hay una línea difusa, ¿no? A veces. Pero volvemos a lo mismo. Puede ser un TOC, si tengo la idea recurrente de que mi pareja puede estar siendo infiel. Esto me lleva a compulsiones, que es comprobar, preguntar, mirar. Es una idea que yo sé que es absurda o considero absurda, pero me viene a la cabeza, me genera angustia, y la única manera que he encontrado de rebajar la angustia es a través de la compulsión, de esas comprobaciones. Si entramos en la celotipia pura, ya estaríamos hablando de un delirio, ya es otra cosa. Estaríamos en un cuadro psicótico. Es decir, la persona está convencida absolutamente de que su pareja es infiel. Entonces, lo que le molesta no es tener la idea. Lo que le molesta es que está convencido de una realidad, que es que su pareja es infiel. Entonces, la diferencia entre una idea obsesiva y una idea delirante es que la persona con una idea obsesiva
no quiere tener la idea obsesiva, lo que le molesta es el hecho de tener una idea obsesiva. Y en el psicótico lo que le molesta o lo que le angustia es el propio contenido, porque esa es su realidad. Son cosas distintas. Es decir, una persona con celos delirantes no va a acudir a consulta diciendo, es que a veces pienso que mi pareja puede ser infiel, yo sé que esto es exagerado. No, va a venir a consulta diciendo, ¿qué hago porque mi pareja es infiel? ¿Y cómo lo sabe? Bueno, es que hay pruebas. Y está convencido de que esas pruebas son reales. Lo son. Entonces su problema no es su pensamiento, su problema es su convicción, cosa que no ocurre normalmente en el TOC. ¿Y qué componente tiene la inseguridad y la ansiedad? Porque estoy viendo que hay parte de eso, ¿no? Claro. A ver, como causas del TOC estarían las causas genéticas. Parece que se hereda una predisposición biológica a reaccionar de una manera más intensa. No necesariamente el TOC, ¿no? Concreto que puede tener nuestro Claro, predecesor. No, es esa tendencia a responder con más activación fisiológica. Esto parece que es así en general, ¿no? Hay causas neuroquímicas, sobre todo lo que tiene que ver con neurotransmisores de la serotonina, la dopamina, el glutamato. Hay acontecimientos vitales estresantes, pero luego hay uno que para mí es especialmente relevante, que es el de los estilos educativos. ¿Cómo ha sido educada esa persona? Por tanto, puede desencadenarse un TOC en un momento avanzado de la vida. Con una predisposición biológica es posible. Pero desde niños ya podemos empezar a educar de forma errónea. Estilos educativos muy protectores o muy exigentes tienen algo en común. Es ten cuidado con lo que haces. En el protector es ten cuidado con lo que haces. En el exigente es ten cuidado con lo que haces. Hay un entrenamiento en códigos de responsabilidad y de culpa. Hablábamos de la inseguridad, viene de ahí. Hay un vínculo, un apego inseguro desde niños. Ten cuidado. Pero lo peor es, pero si no he hecho nada, pero lo estabas pensando. Con lo cual ya le hemos dado un valor al pensamiento. Ya no es que yo haga algo y esté mal. Además, pensamiento inducido, en este Claro. caso, que ni siquiera es espontáneo Pero del niño. esa comunicación nos ha pasado a todos, vamos, a mí Sí, también. claro. ¿eh? Sí. Pero fijaos de la trascendencia de estos, si no estoy entendiendo mal, Manuel, es que pueden darse casos en los que no haya esa predisposición genética, pero por unas educaciones y unas conductas, incluso por una sociedad y un contexto determinado, a lo mejor provocar me parece un término demasiado agresivo, no provocar un TOC, pero sí estamos promoviendo que se pueda dar un TOC. Bueno, lo que estamos promoviendo es algo que es fundamental en el TOC y en todos los problemas psicológicos, que es el miedo a la incertidumbre. ¿Qué puede ocurrir? Que eso subyace, entiendo, en la mayor parte de trastornos. Los trastornos. Para que un TOC se desarrolle, tiene que haber una predisposición biológica. Eso tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿no? Tiene mucho que ver con la ansiedad. Claro. Predisposición biológica no necesariamente heredada. Bueno, es que a nivel genético no se ha demostrado, no se ha visto, ¿no?, cuál es el gen que puede. Lo que se transmite y es hereditario es esa tendencia a reaccionar, a sobrereaccionar. Es decir, a nivel del sistema nervioso reacciono con un nivel de ansiedad, de activación mucho mayor que la media. Si a eso le unimos patrones educativos, como decía, bueno, pues es un entrenamiento en la culpa y en la responsabilidad. Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Nuestra cultura, y esto yo lo hablo mucho con los pacientes, ¿no?, la gente que acude a consulta, nuestra cultura judeocristiana tiene un énfasis especial en el pensamiento. Si vemos el salto que se da, digamos, en la doctrina cristiana, ya no solo es pecado por hacer algo, Pensamiento. sino por pensarlo. O la omisión, ¿no? Pensamiento, obra o la omisión. Es que, sentimiento de culpa, literal. Sentimiento de culpa. Claro. Entonces, o sea, yo he pensado necesario esto, incluso, es que es necesario. Bueno, la culpa y el arrepentimiento. Bueno, la hasta culpa cierto es, en un grado, es necesaria para el desarrollo de la conducta moral. Tiene que ser así. Pero cuando es algo exagerado, Claro.
ya interfiere. Soy culpable de todo. O sea, he pensado que voy a coger el bolígrafo de Gabriel y me lo llevo. Solo por pensarlo ya es pecado. O ya está mal. O seré responsable. O aparece la figura, el eco de ten cuidado con lo que haces. Si no he hecho nada, pero lo estabas pensando. Miedo. ¿Qué puede ocurrirme? ¿La Bueno, criptomanía tiene que ver con un TOC? Es No, decir, hay no. los que llevan a cabo hurtos, robos de manera casi inconsciente. Eso es un trastorno de control del impulso. La persona no controla el impulso. Cleptomanía, la piromanía, por ejemplo, son trastornos del control del impulso. La piromanía no está muy relacionada con el pensamiento obsesivo de... Bueno, hay del una incendio. rumiación, una rumiación obsesiva, pero no es una obsesión como tal. ¿No tiene algo de comportamiento antisocial también? Un poco Bueno, de- sí, hay un claro. comportamiento que puede ser antisocial, Claro. pero sobre todo hay una dificultad para el control del impulso, ¿no? Claro. Entonces, la importancia que tiene el pensamiento. Solo con pensar algo, igual ya la estoy haciendo mal. Y esto, educaciones muy rígidas, muy exigentes, bueno, pues están inoculando de alguna manera esta idea. Que hay que tener Ahí- mucho cuidado. Yo, de todas maneras, pienso, estoy de acuerdo en que tiene que haber límites muy claros, normas muy claras en la educación, siempre acompañado de afecto. Límite y afecto, perfecto. Se puede dar un vínculo seguro. Ahora, solo afecto sobre protección, vínculo inseguro. Solo exigencia, autoritarismo, vínculo inseguro. Mezcla de ambos aleatoriamente en plan random, vínculo ambivalente, que eso llevaría a otras patologías. En el TOC hay un vínculo inseguro por sobreprotección excesiva o exigencia excesiva. Sois padres los tres que estáis aquí. Madre de Dios, Es madre de muy Dios, qué complejo, es muy responsabilidad. Cada Bueno. palabra, cada omisión de la misma, las consecuencias que puede tener, Pero- cada gesto afectivo o no. Fijaros, yo soy de la opinión que haría falta desde primaria, desde educación, la más básica, una asignatura de educación emocional, educación social, como la queramos llamar, para gestionar todo este tipo de emociones que muchas veces incluso pasarían a nivel comunicacional, ¿no? Lo más básico, comunicarte de una manera adecuada, correcta, con el entorno, con tus seres queridos, con todo el mundo. Es más que comunicarte, porque es la demostración de afectos, los límites, Claro. cómo se interponen los mismos. Igual que hay asignaturas de adoctrinamiento, de religión, de ética, de valores y todo esto, hace falta una asignatura también de gestión de... Y para muchos padres, sobre todo de Padre- ahora. escuela de ahora, padres, esta escuela de- tendencia de ahora. de- Que hay para muchos todo. padres que no llevan bien los límites que se estipulan en otros ámbitos, véase la educación por parte del profesorado. Bueno, hablamos, como ven, de muchísimo más, pero eso sí, a la vuelta de estos minutos. Hay historias que merecen ser contadas. Todos a la fuga, el programa donde la actualidad sobre discapacidad cobra protagonismo. Presentado por Javier Lillo y Alexa Cue, junto a la colaboración de Pedro García, Germán Vázquez y Mar Sobrado. Novedades en adaptación, avances que mejoran la vida de las personas y el cine como espacio de reflexión y entretenimiento. Otra forma de ver la realidad. Todos a la fuga, todos los viernes a las 5 en Click Radio TV. En 2025, las empresas sufrieron 1.970 ciberataques cada semana. El ciberriesgo ya es la principal preocupación para el 48% de las empresas españolas. Protege tu negocio con Netaro. Empresa 100% española, líder en ciberseguridad. Cercanía, experiencia y calidad para un mundo cambiante. La seguridad que tu empresa necesita. La actualidad no se detiene. La Criptertulia, el espacio donde analizamos todo lo que marca el día a día. Entrevistas, debates y secciones que sorprenden, entretienen y anticipan lo que está por venir, con recomendaciones y tendencias en cada programa. Presentado y dirigido por Juan Ignacio Caña, La Criptertulia, todos los días a las 10 de la mañana, en Click Radio TV. El laboratorio de análisis conductual Aperton es una poderosa herramienta para las empresas y para los despachos jurídicos.
Actuamos en una doble vertiente, como peritos y como testigos cualificados, de manera que aunamos las capacidades de analistas con las de investigadores, aportando nuevas pruebas a un proceso judicial. Nuestro laboratorio también aporta el análisis necesario que todas las empresas necesitan para crecer y optimizar su funcionamiento. ¿Cómo? A través de nuestro informe de consultoría estratégica de experiencia de cliente, más conocido como Mystery Shopper. Así, planteamos cada caso y elaboramos una hoja de ruta en una actuación hecha a medida. En nuestro laboratorio sometemos a estudio los comportamientos susceptibles de responsabilidades jurídicas, los que tienen que ver con la eficacia en empresas y los que mejoran el servicio al cliente. Todo se traduce en un informe final que es la solución del problema planteado. El laboratorio está conformado por psicólogos forenses, logopedas, criminólogos, detectives privados, peritos informáticos, economistas y expertos en comunicación. Puede localizarnos en laboratorioconductual.es. Estamos en Madrid y operamos en toda España. Más información en el 609 750186. La ciberseguridad es uno de los sectores más pujantes de las tecnologías de la información. Si te interesa estar al día de lo último en la materia, sigue cada semana NewsClip Ciber, presentado y dirigido por Carlos Lillo, los martes a las 7 de la tarde en Click Radio TV. ¿Qué significa para mí el agua? El agua lo es todo. Es fuerza. Es respeto. Es equilibrio. Es la mezcla del origen con la evolución. El agua es mi vida. Bueno, continuamos. Le vamos a poner el más difícil todavía, Manuel, porque vamos a añadir ingredientes. Yo creo que hemos hablado, no con la presencia de Manuel, pero en otros programas, del componente del consumo de estupefacientes, de sustancias nocivas y cómo estas agravan determinados comportamientos. Entiendo que cuando ya existe un trastorno, una patología psicológica, psiquiátrica, se agudiza mucho más, ¿no, Manuel? Sí. Lo que pasa es que para diagnosticar un TOC, por ejemplo, no tiene que haber una causa de consumo de tóxicos, no tiene que haber una enfermedad neurológica, si no estaríamos hablando de otra cosa. Porque puede haber esos comportamientos, pueden existir esos comportamientos similares como consecuencia de, sin ser un TOC en sí mismo. Puede haber enfermedades neurológicas, el consumo de tóxicos puede llevar a conductas, pensamientos y conductas obsesivas, pero ahí no podríamos estar hablando de TOC, hablaríamos de sintomatología obsesiva consecuente al consumo de tóxicos o secundaria a una enfermedad neurológica. O sea, son cosas distintas. Sin embargo, si esa persona padece un TOC, con el consumo de estas sustancias, ¿qué ocurre? ¿Se agrava? Se agrava, claro. Cualquier patología con consumo de tóxicos se agrava. Aunque la ingesta del tóxico en un primer momento me pueda relajar o me pueda sacar a otra esfera. Pero, ahí pensamos en el alcohol, ¿no? Que no todas las drogas son las ilegales, el alcohol. El alcohol. Pero evidentemente al final genera sintomatología. En el TOC, además, el estado de ánimo bajo, la depresión, sí que genera muchas obsesiones. Por ejemplo, el alcohol es un depresor del sistema nervioso. Tiene el efecto paradójico, ¿no? Euforia, pero luego hay bajón. Con lo cual, en ese estado de mayor depresión o bajón anímico, las obsesiones crecen. El estrés y la depresión son caldo de cultivo para las obsesiones. A mí me gustaría también, para dar herramientas a la gente que nos está escuchando, que nos están viendo, es, bueno, lo primero, saber identificar cuando se está desarrollando, porque hay un principio, ¿no? Además de esa base biológica, pues yo supongo que también habrá un inicio y según se vayan alimentando esos pensamientos recurrentes, pues se irán haciendo más intensos. Entonces, ¿cuándo identificarlo y qué herramientas tendríamos a priori a nuestra disposición para pararlo antes de ir a visitar a un especialista, que es lo que se debería hacer también? Claro. Bueno, mejor al revés, yo lo invierto. Ir a consultar con un profesional que, con la honestidad que caracteriza a la mayoría, siempre van a decir, pues no, a día de hoy no, pero a lo mejor no continúes con estas conductas porque puede derivar
y esta es la manera de rectificar. No lo sé, Manuel. Sí, en mi caso. Lo que pasa es que, por ejemplo, en niños hay conductas compulsivas que se dan de manera evolutiva y con el tiempo desaparecen. No piso la raya, pues dejo todo muy colocadito, los lapiceros de colores no sé qué, pues la ropa tal. Algunos son un desastre, ¿no? Pero otros sí tienen esas conductas obsesivas. Y el entorno lo refuerza mucho. Qué ordenado es, fíjate qué responsable es. Y estamos de alguna manera reforzando una conducta que no sabemos si puede llegar a ser obsesiva con el paso del tiempo. Y en ese momento, ¿cómo sabemos? ¿Hay que normalizar o cómo se debe responder? Cuando vemos que empieza a ser un poco exagerado, no hay que reforzar eso. Por ejemplo, si vemos que el niño o la niña, antes de acostarse, deja las zapatillas milimétricamente, empieza a colocarlas, pues el padre llega a la madre y le dice, pega una patada a las zapatillas y que estén desordenadas, y que estén tiradas. Vale, el niño o la niña va a decir, ¡no! Pero se va a acostumbrar. Ahora, si empezamos a reforzar muy bien, fíjate qué orden, si encima tiene un modelo obsesivo, parental de orden, y si encima hay una predisposición, pues hombre, estamos jugando con una probabilidad más o menos alta de que se pueda gestar un trastorno obsesivo. De hecho, los trastornos obsesivos más graves son los que se desarrollan en la primera etapa de la adolescencia. Una cuestión importante es que no podemos formar parte de la compulsión. La persona obsesiva nos pregunta, oye, pero realmente he tocado esto, ¿puedo contagiarme? No, no te preocupes, no te puedes contagiar. ¿Seguro? Seguro. Oye, ¿he apagado el gas? ¿Lo has visto tú? Sí, sí, yo lo he visto. Ah, vale. Y caemos, para aliviar a la persona que queremos, caemos en reforzar, es decir, nos convertimos en una compulsión, en una comprobación para la persona. Y esto al final complica el asunto porque va a recurrir constantemente a nosotros para. Hay comprobaciones incluso sutiles, muy sutiles. Si yo estoy aquí con vosotros y he tocado esta parte de la mesa y digo, buf, ahí hay contagio, seguro. No os pregunto nada, pero me habéis visto que yo he tocado. Y vas a observar si y no los me habéis demás. dicho nada. Entonces yo digo, si no me han dicho nada, será porque no es grave. Y me quedo un poco tranquilo. Entonces hay que descubrir, y en terapia hay que hacer eso, ver cuáles son las compulsiones llamativas y cuáles son las sutiles, porque las sutiles también están reforzando la conducta obsesivo-compulsiva. Terapia, entiendo, hay que hacer con esas personas y un entorno próximo, ¿no? Claro. Yo me he encontrado con adolescentes con un TOC grave, que cuando los padres llegaban de casa, los obligaba a desnudarse completamente en el hall de entrada, incluida la abuela, ir directos a la ducha, la ropa meter a la lavadora, y esto cada vez que los padres, él no salía de casa, cada vez que los padres y la abuela salían de casa. A ver, para llegar a ese punto no se llega eso te iba a decir, de todo a nada. Cuando una persona no sale de casa. Entonces, si el hijo te dice, no, pero quítate el pantalón o la camisa o el zapato, pues no me lo voy a quitar. Pero claro, la reacción es, para que no sufra, le hago caso. Y cuando nos hemos dado cuenta hemos llegado a un límite, este es un trastorno muy grave, ¿no? Este que estoy comentando, pero se puede dar. Y tanto que sí se puede dar, pero si lo hemos vivido nosotros hace unos años, que nos teníamos que desnudar en el hall, quitarnos los guantes, las cintas y todo, y no haber tocado nada, ¿eh? Y no haber tocado nada. Nos han hecho pero curiosamente, mucho daño, ¿no? Sí, pero curiosamente, yo las personas que tenían tratamiento por TOC, después del COVID, no han experimentado un incremento o un empeoramiento en el TOC. Y viceversa, Manuel, personas que no padecían en principio o eran conscientes de un TOC a raíz de lo que hemos vivido durante 6 años, os recuerdo que fueron de muchos. manera temporal. ¿Y por qué a día de hoy se siguen viendo personas con ciertos hábitos que antes no existían? Bueno, son hábitos que también de alguna manera nos han dicho que son positivos independientemente de que haya una pandemia o no, ¿no? O que haya... Bueno, hay personas que tienden más a la obsesión, más al miedo, sin que eso implique un TOC, ¿no? Bueno, pues yo por si acaso entro en el metro con la mascarilla.
Porque si no es el COVID, es el antivirus, si no la gripe, y si no la B, la J, ¿no? Entonces, bueno, no habría que confundir eso con un TOC. Pero también nos ha hecho ver que lo mismo que nos pueden infundir ese miedo a tocar cosas y a coger virus y bacterias y de todo, se nos puede quitar también, ¿no? Porque en el momento en el Sí. que abrieron... A ver, todos quizás en esa época hemos tenido cierto miedo, ¿no? Cierta aprensión. Después eso ha ido pasando y, bueno, pues ya está. ¿Que hay gente que sigue utilizando el gel o la mascarilla? Bueno, ¿eso es un TOC? No. Quien no puede desprenderse de la mascarilla y del gel y lo ha introducido como un hábito ya imprescindible en su rutina, ¿estaría rozando un TOC? No, podría ser un síntoma obsesivo, podría ser un síntoma hipocondríaco, podría ser simplemente un estado de ansiedad, podría ser que sienta que es más probable o más vulnerable a algún tipo de enfermedad y quiera protegerse. Habría que evaluarlo bien. Pero hay algo que evaluar, Manuel. Es decir, todo Hombre, esto sí puede tener sus... sí es que se habla es- mucho, ha introducido el tema y me parece Si es apasionante y daría para un imposible, programa. claro, si es imposible que la persona se desprenda de la mascarilla, del gel, que no pueda acudir a los sitios, no pueda ir a un restaurante, no pueda relacionarse en el entorno social, Que viva un miedo excesivo, Entonces, el ahí ya contacto sí. social. pero entramos en lo que decíamos al principio. Eso está influyendo en mi vida normal, en mi Es que vida un día diaria. tendríamos que hacer un programa especial, perdón Manuel, consecuencias psicológicas derivadas de la época del COVID, fundadas o no, no vamos a entrar en connotaciones Sí, políticas, sí. que sería muy interesante. Sí, sí. Gabriel. Yendo a la vida normal y lo que ha dicho Manuel, mi mujer es muy ordenada y le gusta la limpieza. Entonces, desde hace ya muchos años tenemos una especie de pacto no escrito. Yo sé que es importante para ella. Entonces, yo si la veo ordenar un armario, un cajón, no le digo nada. Yo la dejo. Ujú. Pero el pacto es que yo no soy tan ordenado, no soy desordenado, pero no soy tan ordenado. Entonces ella me respeta, yo la respeto, no le digo nada, absolutamente nada. Ella tampoco me obliga a nada. Lo ha heredado mi hija, por cierto, también de mi mujer. Pero está dentro de unos parámetros normales. Es una... Si no genera problema, pues No. nada. Hay unos pactos no escritos, ya digo. Pero personajes, por ejemplo, que le pueden venir a los espectadores, Sheldon Cooper, por ejemplo, Ujú. que todos hemos visto de Big Bang Theory. ¿Qué tiene de que yo me acuerdo de un capítulo de que la novia, él le gustaba repetir 3 veces, incluso los toques, los hace 3 veces, se lo quiso quitar. Y entonces él entró en el juego y cuando se fue ella acabó con los 3 toques. O sea, personajes sí que existen como Sheldon sí. Cooper. ¿Y hasta qué punto eso no desborda? Porque claro, luego en la vida diaria, en realidad quien le afectaba de verdad era él. Ujú. Hombre, un poco también a los que están, pero es a él más que a nadie. Por poner un ejemplo que puedan Sería... entender. Reiteramos, si me genera problema, si es egodistónico, si interfiere en mis relaciones, ya es un problema. Vale. Si no, bueno, pues vale, pues tengo esa costumbre o tengo esa manía, entre comillas. Todos tenemos nuestras manías y con la edad, pues más manías, ¿no? Pero no tienen por qué llegar a ser un TOC. Sí me gustaría, para que todas las personas que nos escuchan identifiquen qué tipos de obsesiones y qué tipos de TOC hay, enumerar los más frecuentes. Están las obsesiones de contaminación o limpieza. La idea que todos tenemos de que me toque lavar las manos repetidas veces. La idea, la obsesión de posibles catástrofes. Tengo que comprobar, chequear si he cerrado la puerta, he apagado el gas, he cerrado los grifos. La que comentábamos de la obsesión, el miedo a hacer daño a otros o a mí mismo. Y lo que tengo que hacer es no quedarme a solas con esa persona, guardo los cuchillos, intento tener siempre a alguien que se ocupe de... Los pensamientos blasfemos, los escrúpulos religiosos. La persona creyente que entra en una iglesia y de repente empieza a tener ideas o imágenes obscenas con las imágenes de santos cristos en la iglesia. O sea, eso, vamos, le genera un nivel de angustia tremendo. Insultos hacia las imágenes, Cristo, vírgenes. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Pues ahí es confesarse, rezar una y otra vez, una y otra vez. De hecho, ahí para un obsesionado puede creer algo, estoy endemoniado. Bueno, si, claro, sí, es peligroso. Ahí es peligroso. Ya tocaríamos, en ese caso, una persona que no solo tiene un TOC, sino que a lo mejor
Bueno, pues lo que tiene es un cuadro psicótico Claro. y piensa que tiene el demonio dentro, que le Eso, obliga ahí a tal. va yo. Ahí va. Pero ahí lo que le molesta no es la presencia de la idea, sino el propio contenido, ¿no? Ya, En el obsesivo es ¿cómo puedo pensar yo esto? claro. O sea, ¿cómo puedo insultar yo a Jesucristo crucificado? Ujú. Sí, no sé si falta Simetría, orden, el toque supersticioso y, bueno, decía que con el toque religioso ha habido algún sacerdote que me ha mandado, alguna persona, porque se iba a confesar todos los días 2 o 3 veces y le decía, vamos a ver, esto no es normal. secreto Una de cosa- confesión. ¿Cómo un sacerdote puede acudir a un profesional directamente? No, Pero bueno. no, el sacerdote es el que envía, ¿no? Claro, claro. Le dice, oye, vete al Bueno, psicólogo. sí. Por el bien de la persona. Le dice, vete al Muy psicólogo bien, muy acertado. porque, vamos a ver, tú no puedes venir a confesarte 3 Ya veces no al es, día. no es solo un pecado, está claro. Entonces, en lugar de venir a mí, para que yo te confiese y te absuelva, vete a un psicólogo para que él te ayude a manejar los escrúpulos religiosos, ¿no? Y me han llegado pacientes derivados de sacerdotes. El sacerdote no me ha contado el problema, me lo ha contado la persona que viene a consultarme. Vengo porque me manda el párroco Sí. de mi iglesia, ¿no? Llegan a ti así. Sí. Llegan a ti, Sí, derivado sí. por el párroco. Sí. Bueno, bien. Manuel, ¿en qué consiste, porque vamos a ser también positivos y optimistas, Claro. el tratamiento? ¿La curación lo tiene o por lo menos el control? Absolutamente sí. Sí. ¿Hablamos de curación o de control de esa situación y de llevar y normalizar una vida? Pues ni de curación ni de control. Y digo lo de control porque uno de los empeños que tiene la persona con TOC es controlar los síntomas. Y cuanto más intente controlar los síntomas, peor. La curación, sí existe curación si entendemos curación como atenuación de síntomas, que eso no interfiera en mi vida, aunque me queden tendencias obsesivas, que pueden quedar. Pero ¿Siempre? sí- ¿O se No, puede no erradicar siempre. el tema? Se puede Se puede. erradicar. En casos muy graves va a quedar a lo mejor una tendencia a la obsesión, pero sin que eso interfiera en la vida de la persona. Es decir, es importante acudir también Cuanto antes. en el momento. O sea, en el momento en que un pensamiento, una idea, una compulsión, un ritual, una comprobación empieza a generarme problema, hay que acudir a un profesional. ¿Y la terapia en qué va a consistir? La ¿Cómo se terapia aborda? eficaz es la exposición y prevención de respuesta. Es en la terapia de conducta lo que buscamos es que la persona sea capaz de acercarse a aquello que teme, tolerar aquello que teme sin ejecutar la compulsión, el ritual. Vale, podrás tocar la mesa, pero no te vas a lavar las manos. Y te vas a contaminar. O vale, has tenido el pensamiento blasfemo, pero no te vas a confesar. O piensas que puedes hacer daño a tu pareja, ya, pero no vas a esconder los cuchillos esa noche. Es decir, me tengo que acostumbrar a aceptar el pensamiento. La persona lo que hace es que no quiere, o sea, no puede aceptar el pensamiento. Por Eso eso genera la ejecuta, angustia y la genera angustia y la compulsión. compulsión. Entonces, voy a intentar aceptar el pensamiento. Todos tenemos pensamientos cuyo contenido es idéntico al de los obsesivos. Sí. La diferencia es que se convive con él, se acepta y se Claro. convive Sí, pero sin una persona- angustia, es una compulsión. Es decir, cuando uno tiene... ¿Quién no ha pensado en algún momento si está en un piso muy alto y si me da por tirarme? Eso lo hemos pensado todos en algún momento. ¿Y si me da por ponerme a gritar en el metro, a insultar a...? El pensamiento puede venir. Pero ese pensamiento no desata ninguna alarma en la mayor parte de la población. Pero la persona con tendencia obsesiva sí desata alarmas. Es cómo estoy pensando esto. Y automáticamente tengo que hacer la compulsión para rebajar la angustia. Entonces el tratamiento funciona así. No es el más seductor porque me tengo que enfrentar y aceptar un pensamiento que no quiero ¿Desde el comienzo o vais en desde un el grado comienzo, dentro de pero la terapia? vamos de manera progresiva. Yo creo que, y en mi experiencia, si la persona entiende bien en qué consiste el TOC, hemos conseguido ya un avance del 50 o 60% de mejora, porque se va a enfrentar con mucha más libertad y seguridad a aquello que teme. Pero sí que es necesario que entienda muy bien en qué consiste el trastorno obsesivo-compulsivo y que entienda una premisa básica para el tratamiento. Lo que tú piensas
no lo deseas. Lo que tú piensas, no lo vas a hacer. Lo que tú piensas no tiene un componente mágico supersticioso. Hay una fusión pensamiento-acción. Y esto es egosintónico, y esto es una trampa para la persona con TOC. Porque las ideas de responsabilidad y de culpa sintonizan con él, me las creo. Y hay suposiciones erróneas. La persona cree que por pensar algo ya es capaz de hacerlo, o que ya lo desea, o que si no intenta prevenir el daño, él será el responsable. Que es lo que genera la angustia, la ansiedad. Pero, si es que a veces se sufre más por el miedo a sufrir. No sé si esto tiene algún sentido, bueno, claro, ¿no? Pero claro, es que el claro. miedo a sufrir es un sufrimiento en sí mismo que a veces supera y valga el propio sufrimiento al que se teme. Sí, completamente de Las acuerdo. tragedias, lo que sufres pensando que se avecina una tragedia, a veces es mayor ese padecimiento que el que luego existe cuando se consuma, desgraciadamente, ¿no? Además, la mayor parte de las cosas que anticipamos que van a ocurrir no ocurren. Claro. Pero hay un sufrimiento por no sufrir. Esto tiene que ver ya con una cuestión de valores. Es interesante discutir sobre esto, de por qué somos educados para no aceptar el sufrimiento cuando el sufrimiento forma parte de la vida. Y yo creo que eso lo podríamos extrapolar, no sé a vosotros, a lo mejor es una tontería lo que estoy diciendo, ¿no? Pero a veces ahoga más el miedo a llorar que el hecho de llorar, que puede ser muy liberador en un momento determinado. Lo que decíamos del miedo a sufrir, la ansiedad, es que a veces simplemente el temor por padecer ese cuadro de ansiedad la genera en sí misma. Es decir, cuando al final se aceptan las cosas, pues puedo estar nervioso, puedo tener ansiedad, puedo tener un pensamiento, puedo estar triste, puedo llorar, me puedo incluso no deprimir, no vamos a banalizar. Puedo estar un poquito más bajito unos días. Pero hay censura con eso. Entonces el niño o la niña pequeños que dicen tengo miedo, ¿qué se le dice? No, imposible, los No hombres tengas no miedo, tienen miedo, no eres muy tengas miedo, valiente, claro. No tengas miedo. Y los hombres no lloran y no hay muchas... Pero ¿por qué no voy a tener miedo? Claro que te puedo tener miedo. No, el miedo incluso es bueno. Y es bueno, es adaptativo, claro. Te evita hacer cosas que no debes de No, hacer. pero como todo. Pero el pánico ya pasa a ser perjudicial. Bueno, Sí, Todo tiene estoy un límite. sufriendo, ¿no? Tú eres muy fuerte. ¿Y Efectivamente. qué? Las personas fuertes Claro. sufren y no por Entonces, eso es menos. Estamos educando en no hay que sufrir, no puedes expresar las emociones. Papá, tengo miedo a... Pues claro, hijo, que tengas Claro. miedo a Claro. meterte en la piscina. Y todo además yo creo que se agrava, Manuel, cuando es no puedes ser débil, no puedes llorar, no puedes sufrir, porque entonces ya se denosta, no sé si moral, ética, socialmente, familiarmente, por supuesto, parece que Bueno. decepcionas, ¿no? Que hay... Bueno, es que esto tiene que ver con lo que decía antes de los estilos educativos. Un estilo educativo muy rígido y autoritario. Encima lloras. Las equivocaciones, que pueden ser muy... Los errores. No puedo cometer un error. Nadie se puede equivocar. Entonces, tengo que hacer las cosas para dar gusto a mi padre o a mi madre. La Y no palabra puedo- fracaso, ¿cuánto daño está La palabra haciendo? Es que fracaso, si eso es lloras, tremendo. fracasas, si sufres, fracasas, si eres débil, si flaqueas, fracasas, Pero si en te el, equivocas. en el extremo opuesto, al niño que le ocurre cualquier cosa es, ay, mi niño, ven aquí, pobrecito, ay, mi pobrecito, mi Ya, niño. claro. Le estoy convirtiendo en alguien temeroso. Es decir, al final es lo mismo. Intenta no sufrir, intenta controlar. Y esto es un ingrediente claro en el TOC. Entonces, la terapia va dirigida a eso, a que yo pueda tolerar el pensamiento, pueda acercarme a aquello que temo, que pueda tocar, que pueda no comprobar el gas y que sea lo que tenga que ser. Como siempre estaríamos horas, porque además de saber mucho, Manuel, es que lo hace llegar de una manera que efectivamente cala, cala muchísimo. Bueno, hay que decir que como gran experto que es, Manuel en sus redes sociales cuelga frecuentemente vídeos, explicaciones muy simples, muy esquemáticas y breves para que empecemos ese 40, 50, 60% que es la comprensión del TOC y además pues para que tengan una noción, hoy ha sido un granito de arena de lo que es este trastorno y sobre todo, y lo más importante, y eso queremos que trascienda aquí, que tiene solución. Así que 5 segundos para decir que tiene solución, que es un trastorno serio, importante, pero ante los primeros síntomas, si empieza a interferir en la vida diaria, que se busque ayuda. Manuel Oliva, volvemos la próxima semana. Gracias. Gracias.